Le doy play a la presentación. Quito este señor de acá. Y todos deberían de poder estar viendo esto. Hoy la clase básicamente era una parte teórica y la parte era pues práctica, pero como ya perdimos una hora, creo que solo vamos a ver la parte teórica. Mañana empezaríamos a ver los conceptos ya que hoy vemos, pero aplicados en el lenguaje de programación como tal. Ya no podemos ir olvidando del concepto también de la consola, aquella consolita donde veíamos el resultado de nuestras variables y otras cosas. Aquí ya es pues un tema ya más avanzado, ya lo que es meramente programación orientada a objetos es con que se desarrollan los lenguajes de programación, las aplicaciones que ustedes usan diariamente en el teléfono, en internet, en cualquier ambiente. Ustedes usan un programa cualquiera y todo está orientado a objetos. Entonces van a ver el concepto. Alguna gente no termina captando porque no nota la diferencia entre lo que es programación estructurada y programación orientada a objetos. Pero quizás nos dé tiempo en lo que reste del mes, porque solo este mes tenemos clases, en lo que reste del mes para hacer una aplicación pequeñita juntos. O sea, llevando consigo lo mismo que yo haga, todos deberían de tener lo mismo y que al final tengamos una aplicacioncita, aunque sea de dame tu nombre y generar alguna ventanita o algo. Entonces, programación orientada a objetos, chicos, es el concepto que hoy día todas las empresas o todos los desarrolladores usan. La programación orientada a objetos nació con la necesidad de mejorar y ahorrarle tiempo al programador con respecto al desarrollo de las aplicaciones móviles y a las aplicaciones pues de escritorio, desarrollo como tal. Cuando ustedes escuchen la palabra desarrollo, imagínense programación, ¿sí? A veces andan buscando profesionales expertos en desarrollo, dice, o profesionales que sepan de desarrollo, o a los programadores comúnmente se les conoce como desarrolladores porque desarrollan software y desarrollan pues programas que sirven para un fin común. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta presentación? Esta presentación, claro, también va a quedar en la nube y le voy a ir agregando contenido para que la vayan pues revisando. Posiblemente la tengamos que estar leyendo y leyendo y leyendo para que ustedes puedan captar lo que son los conceptos de programación, ¿sí? Orientado a objetos. Uno de los objetivos es que ustedes importantísimamente, creo que no existe esa palabra, importantemente entiendan lo que es la programación orientada a objetos. Así van a tratar de entender hoy día que la programación orientada a objetos cambia el concepto de lo que veníamos viendo, cómo se declaran variables, casi cómo utilizar las estructuras de control, para qué se utilizan las estructuras de control, lo que es el if, el case y otro poco de cosas. Como les digo, la programación orientada a objetos, los conceptos son bien avanzados, pero no significa que ustedes no los puedan aprender, ¿sí? Son sumamente sencillos a la hora de entenderlo. Voy a explicar algunos conceptos sobre programación orientada a objetos. Vamos a diseñar lo que son clases, objetos y métodos. Estos son algunos de los conceptos que vamos a discutir. Y vamos a tratar de diseñar y construir programas con el paradigma de la programación orientada a objetos. ¿Sí? Quizás no vayamos a hacer una aplicación, wow, qué robusta, un sistema de gestión de matrícula, no. Pero los voy a dejar encaminados a que hagamos al menos una aplicación pequeñita de lo que es el concepto de programación orientada a objetos, ya con ventanas y todo. Ok, dicho lo siguiente, ¿qué es la programación orientada a objetos? Los que son los conceptos, básicamente. La programación orientada a objetos no es un lenguaje de programación en sí como tal, ¿sí? No es C Sharp, no es Java, no es C++, no es nada de eso, ¿sí? Sino es más que todo un paradigma. Ustedes se preguntarán qué es un paradigma. Pues básicamente un paradigma viene siendo una metodología que se implementa con una serie de pasos y buenas prácticas para desarrollar algo, ¿sí? Un paradigma, si lo vemos del lado fuera de la programación y del lado informático, un paradigma en
en la vida real sería cómo nosotros desarrollamos algunas acciones de lo que nosotros hacemos diariamente, ¿sí? ¿Qué procedimientos seguimos nosotros, como por ejemplo para manejar? ¿Sí? Un paradigma del manejo es conducir un carro. Para conducir un carro, previamente yo tengo que primero abrir el carro, montarme al carro, encenderlo como tal. Y si depende si es automático, si es mecánico, hay un principio que varía. Entonces, ese paradigma, esa metodología que yo utilizo para poder manejar, se aplica en lo que es los sistemas de programación, ¿sí? En los lenguajes de programación como tal. Entonces, si ustedes se fijan, el concepto nos dice que la programación orientada a objetos no es un lenguaje de programación, sino un paradigma y puede aplicarse a cualquier lenguaje. Cuando hablamos de cualquier lenguaje, significa que podemos aplicarlo a PHP, C++, Visual Basic, Python, otra serie de lenguajes de programación, Java incluidos ahí, y que utilizan el mismo paradigma o el mismo concepto final para que usted al final pueda desarrollar aplicaciones con con la misma metodología. Entonces, también, como les decía, es un paradigma de programación que usa objetos. En programación, cuando nos referimos a los objetos, y valga la redundancia que la programación es orientada a objetos, lo que estamos viendo, ustedes olvídense de un objeto como una cosa que conocen, ¿sí? Como una cosa física, como, qué sé yo, ustedes pueden denominar un objeto el cobertor de su celular, un objeto puede ser mi mouse, un objeto puede ser una mesa. Olvídense de eso, en programación como tal eso no es un objeto, ¿sí? ¿Sí? O sea, cuando escuchamos programación orientada a objetos, en sí no vamos a ver esos conceptos de objetos plasmados dentro de un programa. Ni tampoco quiero que vayan a entender que un objeto dentro del programa son las ventanitas, los recuadros, los botones, no, nada de eso. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, es un paradigma de programación que usa objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. ¿Sí? Hoy en día están disponibles en la mayor o menor medida en todos los lenguajes tradicionales, como les decía, ¿va? Y ahí habla de algunos que ya son viejitos y que pasaron a ser nuevos, como el caso de C, C++, pasó a ser C++, Pascal pasó a ser Delphi, Visual Basic 6.0, pasó a ser Visual Basic.net. Y junto con C# son los lenguajes de programación más orientados a objetos. Entonces, ¿qué son los paradigmas de programación? ¿Sí? Existen diferentes paradigmas de programación. Uno es lo que es la programación imperativa, la programación funcional, la programación lógica, la programación orientada a objetos, la concurrente, la guiada por eventos. Comúnmente nosotros estamos acostumbrados a ver la programación funcional y la programación orientada a objetos, o la misma que es la programación estructurada. Hoy día pues todos usan lo que es la programación orientada a objetos. Entonces veamos básicamente así, de manera lineal, lo que es la programación imperativa. La programación imperativa nos dice el concepto aquí que define una serie de acciones o pasos, cada uno de los cuales recibe una entrada, ejecuta un cálculo o produce como resultado una salida. Es una secuencia de pasos básicamente, ¿sí? Se basa en la asignación de lo que son los valores, en la utilización de variables para almacenar estos valores, ¿verdad? Y la realización de operaciones con estos valores almacenados. Viene siendo parecido al concepto de lo que nosotros estábamos haciendo tanto en PCIN como en programación estructurada, ¿sí? Ejemplos de los lenguajes de programación imperativa son los lenguajes de alto nivel, Fortran, C, Pascal y los lenguajes ensambladores, que son los lenguajes máquina. La programación funcional, por su parte, está formada por la colección de las definiciones de funciones como tal. Las funciones interactúan entre sí utilizando condicionales. ¿Se acuerdan de las condicionales? Todo lo que son las estructuras de control, el while, el if, el do while, entre otros. Y la recursividad y la composición funcional.
Ejemplos de lo que son los lenguajes de programación funcional son esos dos, LISP y Scheme, ¿sí? Luego aparece lo que se llama Prolog o programación lógica, ¿sí? La programación lógica básicamente, se los digo así abiertamente, es la que utilizan los robots o las máquinas hoy día, ¿sí? Son programaciones que están dadas para que las máquinas o robots utilicen la lógica para hacer una petición del usuario como tal, ¿sí? El concepto nos dice que es un tipo de lenguaje declarativo en el cual el programa está formado por un conjunto de declaraciones lógicas, predicados, hechos, y la ejecución de un programa consiste en aplicar estas declaraciones para obtener todas las soluciones posibles a un problema. El ejemplo clásico de un lenguaje de programación lógica es Prolog, como les decía. Prolog es un lenguaje de programación que está orientado solo a máquinas y a robótica, ¿sí? Entonces, básicamente es en base a condicionantes. Si el sensor recibe esto, haga esta acción. Si mi brazo se levanta en un ángulo de n cantidad de grados, haga la siguiente acción. Entonces, ese es el concepto. La programación orientada a objetos, como les decía, es una colección de objetos que interactúan entre sí a través del paso de los mensajes, los cuales comúnmente transforman el estado de los objetos. Ejemplos de los lenguajes orientados a objetos, y aquí habla sobre unos lenguajes viejísimos, ¿va? Está Smalltalk, C++, Eiffel y Java. Estos dos son como muy escasos. C++ y Java sí son muy utilizados. Entonces, luego aparece el concepto de lo que es la programación concurrente. Se basa en la ejecución simultánea de procesos, ya sea en una misma computadora con uno o varios procesadores, que en un clúster de computadoras. Un clúster significa como un arreglo de computadoras, una red de computadoras, ¿sí? El programa se define como una colección de procesos cooperativos y asíncronos, ¿sí? Ejemplos de los lenguajes concurrentes son Linda, no es nada personal Linda, y Fortran, de alto rendimiento, lenguajes de programación muy viejos también que comenzaron con ese paradigma de programación. Ustedes tuvieron que haber llevado esta clase llamada paradigma de programación mucho antes de haber llevado la primera programación y tuvieron que haber visto todos estos conceptos. Otro de los conceptos, y el último si no estoy mal, es la programación guiada por eventos, ¿sí? Es cuando el programa como tal responde a eventos externos generados en un orden no predecible. Los eventos comúnmente se generan a partir de acciones del usuario en la pantalla. Por ejemplo, cuando el usuario da un clic o presiona una tecla, pudiendo existir también otras fuentes generadoras de eventos. Ejemplos de estos lenguajes de programación guiada por ejemplo, son Visual Basic y Java, ¿sí? Y aquí tenemos un concepto más clásico de lo que es un paradigma de programación, ¿sí? Indica un método de realizar cómputos y la manera en que se deben estructurar y organizar las tareas que debe de llevar a cabo un programa como tal, ¿sí? ¿Sí? Acuérdense de lo que les estaba diciendo. Un paradigma es como una metodología que yo debo de seguir o un estándar que yo debo de seguir para realizar una serie de pasos que me van a dar un fin común, ¿sí? En el caso, les ponía, de manejar un coche, el paradigma pues lo calqué ahí. Si lo vemos del lado de una cocina, supongamos que somos reposteros nosotros, no reporteros, reposteros de una repostería y hacemos pasteles. El paradigma para realizar un pastel lleva una secuencia de pasos, desde preparar la masa o la harina, mejor dicho, desde preparar la harina hasta preparar el betún o lo que se conoce como, no sé, lo nuevo que le ponen a los pasteles ahora. Y todas esas cosas llevan una tendencia específica de cómo realizarla puntualmente. Entonces, en programación, si lo vemos, es un método de realizar cómputos. Es como realizar serie de operaciones, tanto matemáticas, recolección de datos, consulta de datos, inserción de datos a un sistema. Cuando ustedes interactúan con un sistema, básicamente lo que están metiendo es información, extrayendo información, consultando información. En programación y en los lenguajes de bases de datos a eso se le conoce como CRUD, Create, Update, Delete y... sí, ahí está. Create, Update y Delete. Inserta,
actualiza y consulta los datos y a su vez también puede borrarlos. Más adelante cuando vean lenguajes de programación y bases de datos pues van a entenderlo. Yo estoy pendiente de enviarles también una presentación que tuvimos que haber visto el sábado, que ya está en la nube, que es introducción a lo que son los lenguajes de programación. ¿Sí? Que esa es para sistemas de comunicación, si no estoy mal. Otro concepto de paradigma es que se asocian a un determinado estilo de programación. ¿Sí? Los lenguajes de programación suelen implementar a menudo de forma parcial varios paradigmas, o sea, varias metodologías. ¿Sí? Hablábamos de lo que eran los paradigmas imperativos. Describe cómo debe realizar el cálculo, no el por qué. ¿Sí? No por qué debe de realizar, sino cómo debe hacerlo. Un cómputo consiste en una serie de sentencias ejecutadas según un control de flujo explícito que modifican el estado del programa. ¿Sí? Las variables, en este caso, ¿se acuerdan de lo que hablábamos de las famosas cajitas que almacenaban datos y según fuera el tipo de dato, entonces así va a ser el tipo de cajita que iba a almacenar? Entonces aquí el concepto del paradigma es que son celdas de memoria que al final eso es lo que nos almacenan, un espacio en memoria dentro del sistema y pueden ser modificadas y representadas y representan el estado del programa, ¿sí? Ya vimos eso y ya lo tenemos claro lo que son variables. Otra cosa es que la sentencia principal es la asignación. Yo asigno directamente en este paradigma imperativo. Uno de los ejemplos es la programación lineal, ¿sí? Algo así como esto, ¿sí? Cada línea, si ustedes se fijan, del programa debe ir precedida de un identificador, en este caso un número, ¿sí? La línea 1 dice, hacer una variable igual a 0, ¿sí? Paso número 2, sumar 1 a esta variable, mostrar la variable. Si la variable es 100, terminar, si no, saltar. Si no, saltar a 1, perdón. Entonces, aquí nos da un ejemplo puntual de cómo es la programación lineal. ¿Sí? Si ustedes se fijan, es una instrucción tras otra. No se puede ir ejecutando de abajo hacia arriba o saltando líneas. Lo que es la programación estructurada, chicos, era la que estábamos viendo nosotros anteriormente, tanto en PCIN, bueno, no PCIN porque PCIN era más pseudocódigo, sino más lo que estuvimos haciendo las últimas semanas con lo que era programación orientada a objetos y la consola de Visual Studio, ¿sí? Se busca que el programador elabore programas sencillos y fáciles de entender. Comúnmente nos pasó eso. Muchos de los programas eran súper fáciles y sencillos de entender, ¿sí? Para ello, la programación estructurada hace uso de tres estructuras básicas de control, que las repetí una cantidad de veces. Una es la secuencial, ¿sí? O iterativa o repetitiva, ¿sí? La otra es la selectiva, que es básicamente las condicionantes. Para la repetitiva pues teníamos el ciclo for y el ciclo each, el ciclo while y el for each. Para la condicionante teníamos el if y el while a su vez también, ¿sí? El if anidado y así sucesivamente. Para las repetitivas o iterativas, como les decía, pues teníamos las otras, lo que era el for each y for y el while y el do while. Existe un teorema fundamental según lo que es la programación estructurada, el cual afirma que según un programador puede crear una aplicación a partir de estas tres estructuras básicas, lo que es la secuencia, la selección y la iteración. Entonces, ¿cómo vemos lo que es la programación lineal versus lo que es la programación estructurada? ¿Sí? Si ustedes se fijan, la programación estructurada no va en una secuencia de pasos, si bien se ejecuta de manera lineal, pero no lleva una secuencia de pasos. Lo veíamos cuando hicimos las funciones, que mientras el usuario metiera 0, no iba a pasar a las siguientes líneas. Sin embargo, en la programación lineal, debe de ejecutar línea por línea en un orden lógico. ¿Sí? Ahí hay dos ejemplos de cómo del mismo ejercicio, hacer una variable igual a 0, sumar 1 a esa variable, mostrar la variable, si la variable es 100, terminar, si no, saltar a 1. Hacer una variable igual a 0, mientras que sea menor que 100,
sumar 1 y mostrarla. Dos maneras, dos paradigmas diferentes de crear el mismo algoritmo. Si sienten que voy muy rápido, pónganme allí alguna alerta. ¿Sí? Entonces, el paradigma declarativo es básicamente el que describe cómo se debe calcular sin explicar o explicitar o aclarar el cómo, ¿sí? No existe un orden de evaluación prefijado, no existe una sentencia de asignación como tal, y los ejemplos son pues esos lenguajes de programación que ustedes ven ahí, Prolog, Maude y SQL. SQL les puse un ejemplo aquí porque estamos creando, estas son sentencias, este es un código o query, se conoce como query, que me crea una base de datos llamada Instituto Argentina, ¿sí? Luego le dice, use la base de datos que acabo de crear y cree una tabla llamada alumno, ¿sí? Con un código de tipo entero, ¿sí? Con identidad 1 a 1 y que sea la llave primaria, ¿sí? Como identificador. Estos conceptos más adelante los van a tratar de entender y es eso de que una tabla debe de tener un identificador para cada dato, para cada tipo de dato. Les voy a poner el ejemplo más claro. Cuando ustedes van a solicitar la tarjeta de identidad al registro, el identificador único que interpreta de que William Matamoros tiene una identidad ahí es el 0801, ¿sí? Todo el número de identidad ahí como tal. Entonces, esa es la llave primaria dentro de un conjunto de datos para William, ¿sí? No va a haber nadie más que tenga esa llave primaria. Por eso se llama llave primaria. Luego aparece otra base de datos, otro campo, perdón, llamado nombre. Y si ustedes se fijan lo que cambian los tipos de datos, este código era de tipo entero, nombre era de tipo varchar, o sea, una variable tipo carácter con 15 caracteres. Eso es lo que le está diciendo. Y que no esté vacía, le dice. El apellido va a ser igual, que no va a tener más de 15 caracteres para esa tabla. Entonces, ese es un paradigma declarativo en SQL, de cómo se crea el código, cómo se ejecuta el código. El paradigma orientado a objetos ofrece mayor dominio sobre el programa, liberándonos aún más de su control, ¿sí? Ya no sobrecarga al programador como tal de que debe de estar evaluando qué puede hacer para solucionar el problema o cómo debe de crear un algoritmo que ejecute cierta información, ¿sí? Imaginémonos que ustedes llegan, para que vayan entendiendo un poquito, llegan y se ponen frente a un programa, que el programa, la función del programa es tomar las generales de ustedes. ¿Cuáles son las generales? Nombre completo, edad, sexo, ocupación, fecha de nacimiento y todos esos datos que ustedes van dando ahí. Entonces, para que el programa interprete todos esos, debe de usar un concepto de programación orientada a objetos, porque va a introducir los datos de manera, de manera que se los va a enviar a otro objeto que los va a poder manipular y va a decir, ah, ok, este, que es el número de identidad, lo voy a llevar con el nombre a una tabla. Póngale la ocupación, la voy a llevar a otro lugar. Si es de, por decirlo así, si es de Marcal, entonces lo voy a llevar a la tabla de los municipios, lo voy a asociar con el objeto de municipios, ¿sí? Entonces más o menos así se va liberando esto. Otro de los conceptos aquí es que dice que hasta ahora el control del programa era tarea del programador, ¿verdad? Cuando hablábamos de programación estructurada, quien tenía que controlar y mantener en su mente cada proceso que se realizaba y los efectos colaterales que pudieran surgir entre distintos procesos, a lo que se llamaban colisiones. En la programación orientada a objetos, el programa se controla solo y la mente del programador básicamente se libera enormemente, pudiendo realizar aplicaciones mucho más complejas al exigir menos esfuerzo de atención, ya que los objetos, como les decía, son entidades autónomas que se controlan a sí mismos. Vuelvo al ejemplo de nuestras generales. Cuando usted ingresa los datos, posiblemente hay un objeto dentro del programa que diga, ah,
agarre todos los municipios de La Paz y diga puntualmente de dónde es el usuario que está ingresando los datos. Ah, es Marcala. Bueno, lo agarro de aquí y lo lleno en la tabla. Los objetos nos impiden mezclar sus datos con otros métodos distintos a los suyos. Y ya lo vamos a ir viendo. Solo quiero que quede claro que la programación orientada a objetos no es un sistema de comunicación con los programas basados, como les decía, en botones, ventanas, iconos, barras de tareas, bases de datos. No, no tienen nada que ver. Aunque ustedes digan, es un objeto. Yo veo un sistemita que tiene objetos, sí, pero es básicamente un concepto nada más. Como dice la teoría, puesto que normalmente los lenguajes de programación suelen presentar estas características y habitualmente estos entornos suelen desarrollarse con estas técnicas, algunas personas tienden a identificar la programación orientada a objetos a entornos de este tipo. ¿Sí? Tampoco es un lenguaje de programación como les decía. De hecho, las técnicas de programación orientada a objetos pueden utilizarse en cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? Y vamos a ver ya conceptos netamente de lo que son, qué es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos agrupa un conjunto de técnicas que nos permiten desarrollar y mantener mucho más fácil los programas de una gran complejidad. ¿Sí? Vuelvo y repito el concepto. Agrupa un conjunto de técnicas, o sea, un paradigma que nos permite desarrollar y mantener mucho más fácil programas de una gran complejidad. ¿Sí? Volvemos al ejemplo del pastel. Las técnicas, el conjunto de técnicas o la metodología de técnicas que debe de seguir la persona para desarrollar o hacer un pastel, se le debería de hacer más fácil con la programación orientada a objetos. ¿Sí? Si lo viéramos del lado de la programación. Si lo vemos pues del lado de la vida real, pues no podemos agilizar el procedimiento de hacer un pastel porque depende de muchos factores. Depende de la harina, depende de los ingredientes, depende del tamaño, depende del fuego en donde lo vayan a hacer o la máquina en que lo vayan a hacer. Entonces, uno de los conceptos fundamentales o los conceptos fundamentales que ustedes van a ver y quizás ahorita dirán, ¿qué es eso de polimorfismo? ¿Qué es eso de encapsulación? Uno de los conceptos principales son las clases. Hoy día se van a familiarizar y de aquí en adelante van a familiarizar el código con lo que son las clases y objetos, ¿sí? No estamos hablando, como les decía, de un objeto tipo, esta es una ventanita, esto es un botón, esto es un campo. No, nada de eso. Estamos hablando de objetos del mundo abstracto, ¿sí? Van a haber conceptos de abstracción, de herencia, de polimorfismo, que más adelante los vamos a ir evacuando y tal vez los logran captar. Si no los entienden, pues deténganme y digan, ok, ingeniero, fíjese que esa parte no entiendo. ¿Qué es una clase? ¿Qué es el polimorfismo? ¿Cómo trabaja la encapsulación? ¿Qué es una herencia? ¿Sí? ¿Qué son los constructores y otras cosas que vamos a ir viendo? Pero estos conceptos van a ser el día a día de las siguientes dos clases que ustedes vayan a llevar y esta clase de aquí en adelante, ¿sí? Conceptos como clases, conceptos como objetos, conceptos como métodos, que no lo ven acá, conceptos de abstracción, conceptos de encapsulación, herencia, polimorfismo, ¿sí? Y otros pocos que vamos a ir viendo. Pero estos son como los fundamentales, ¿sí? Entonces, en teoría, ¿qué es la definición de una clase? Es una abstracción, básicamente. Abstraer es como a captar nosotros del mundo real, ¿sí? Algo, ¿sí? Entonces, una clase es eso. Es una abstracción que hacemos de nuestra experiencia sensible, ¿sí? El ser humano tiende a agrupar lo que son los seres o cosas. Miren cómo es ahí la teoría de esto. Es que el ser humano, voy a ponerle un puntero por acá. Esto. Vean esto de acá. Los seres humanos, ¿sí? Tendemos a agrupar lo que son los seres o las cosas. Y a esto en programación se le conoce como objetos, ¿sí? Con características similares en grupos, ¿sí?
Nosotros podemos agrupar un tipo de clases o de objetos en clases, ¿sí? Por ejemplo, podemos reconocer así de primas a primera cuando hay un vaso, ¿sí? O cuál es un vaso. En cuanto lo vemos, nosotros identificamos ese concepto de clase o concepto de objeto que es un vaso, aun cuando sean de diferentes tipos, incluso cuando el modelo concreto del vaso no lo hayamos visto nunca. Ustedes cierran los ojos y piensan en un vaso, independientemente quien haya pensado en un vaso de vidrio, quien haya pensado en un vaso de plástico, en un vaso grande, en un vaso pequeño, en un vaso ancho, ¿sí? Ese concepto que ustedes acaban de hacer al cerrar los ojos y pensar en un vaso se llama abstracción, ¿sí? Es imaginarme cómo son las cosas del mundo real y cómo yo las visualizo en mi mente. Al solo escuchar vaso, a mí se me viene la imagen sin necesidad de estar viéndolo, ¿sí? El concepto de vaso, como les decía, es una abstracción de nuestra experiencia sensible. ¿Por qué? Porque nosotros a medida que vamos avanzando en nuestro crecimiento de niños, vamos aprendiendo todos estos conceptos, ¿sí? Si yo les pongo hoy por hoy a decir que piensen en un mouse, muchos de ustedes pueden pensar en un mouse alámbrico, otros pueden pensar en un mouse inalámbrico, unos pueden pensar en un mouse gris, otros en un blanco, otros en un mouse negro, dependiendo de la marca. Uno puede ser HP, otro puede ser Dell. Entonces, si ustedes ven todos esos conceptos, son abstracción, ¿sí? Y se denomina abstracción de una clase. Entonces, volvemos a hacer énfasis. ¿Qué es una clase entonces? Una clase es la abstracción que hacemos nosotros de un objeto, ¿sí? Como tal. La clase como tal puede tener un nombre que le podemos denominar vaso, ¿sí? Aquí hay diferentes tipos de objetos, pero básicamente ustedes los asocian con un vaso y hay uno de ellos que no lo van a asociar con un vaso, ¿cierto? Al final, el que no van a asociar con un vaso es este señor que ustedes ven aquí. ¿Sí? Este no lo asocian con un vaso porque ya lo asocian con una macetera o un recipiente o un balde, pero saben que no pueden tomar algo sobre este objeto. ¿Sí? Mire, como vemos, el ser humano tiende de un modo natural a clasificar los objetos del mundo que le rodean en clases, ¿sí? O grupos. Miren el concepto, clases. Son definiciones estructuralistas de lo que es la naturaleza como tal, ¿sí? Entonces yo tengo una clase denominada vaso, pero esa clase va a tener atributos, ¿sí? Los atributos que son las características de ese vaso. Es de vidrio, ¿sí? Es azul, es de plástico, es cónico como este caso. Si ustedes se fijan, estos son de manera cónica, este es de manera cilíndrica, pero siguen siendo el mismo concepto, un vaso. Quiero que quede claro este concepto. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Todos comprenden lo que es el concepto de una clase y lo que acabo de decir, que es un atributo de una clase. Ok, continuando. Una clase puede tener distintas características, ¿sí? En el caso del vaso puede tener una forma determinada, un color, un material o un dibujo que lo diferencie de otro vaso común. Pero al final, todos estos principios vienen a determinar qué es una clase y nosotros los llamamos atributos, que son las características propias de un objeto. Entonces, voy a pedirles un ejemplo. Tenemos la clase automóvil. ¿Cuáles serían los atributos de un automóvil? Hola. Es doble cabina, ¿sí? Otro atributo. Color, marca, está bien. Sí, esos son dos atributos también.
¿Alguien más? El tamaño, ¿sí? Los demás, el motor, correcto. Y todas estas características que tenga, el color del carro, la marca, el modelo, todos son atributos de la clase vehículo, ¿sí? Entonces tenemos básicamente esto. Así se determinan lo que son las clases. Este concepto que ustedes ven aquí, esto lo tuvieron que haber visto también, se llama UML, ¿sí? Quizás no me haya salido tan bien, ¿va? Pero este concepto de clases es un lenguaje de modelado unificado. Tiene un concepto, la clase se llama vaso y a su vez tiene atributos. ¿Sí? La manera de identificar los atributos es con un más. ¿Sí? En este lenguaje, nombre tiene una forma, tiene un color, tiene un material, tiene un dibujo. ¿Sí? Podríamos buscarle más atributos si quisiéramos nosotros. ¿Sí? Podríamos buscarle, sí, correcto, tiene llantas. Podríamos buscarle más atributos al vaso o al vehículo y sería infinito. Pero de todos estos, ¿cuáles son los que nos interesan para la abstracción? Ahí es donde el programador como tal decide y dice, ah, ok, no, para mí me interesa el nombre. Supongamos que es una clase llamada persona, a mí me interesa el nombre, el número de identidad, la edad, el sexo, si es masculino o femenino, y su nacionalidad. Los demás datos, si es bajito, si es alto, eso lo determino con una sola con un solo atributo denominado altura, ¿sí? Entonces, al final, eso es lo que viene a representar una clase, ¿sí? Con su abstracción de características o atributos. Entonces, según la Real Academia de Español, un objeto es todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto, incluso este mismo como tal. Otra definición es una cosa. Qué, qué filosófico ¿va? Esa definición. Para la programación orientada a objetos es un conjunto de datos y métodos. ¿Sí? Eso es un objeto. Ya definimos lo que era una clase, ahora tenemos claro lo que es el objeto. Es un conjunto de datos y métodos. Si lo vemos del lado de la programación estructurada que nosotros estábamos viendo, ver a este señor conjunto de datos lo podríamos identificar con lo que denominábamos eh, variables, con lo que eran las variables, ¿sí? Y los métodos, ¿cuáles son los métodos? Las famosas funciones, ¿sí? Entonces, estos eran los conceptos que nosotros manejábamos en programación estructurada, ambos, ¿sí? Aquí en programación orientada a objetos, acostúmbrense a que van a ser el conjunto de datos y métodos. Bien, ¿qué son los datos o las propiedades? Son los que antes hemos llamado características o atributos, ¿verdad? Los métodos son los comportamientos que pueden realizar. ¿Sí? Un objeto puede realizar pues un comportamiento. En este caso, vamos a poner siempre el ejemplo del vehículo. Ya dimos las propiedades, ya dimos las características o atributos, como ustedes lo quieran llamar. Propiedades, características, atributos. Yo prefiero llamarlos atributos porque denominan esa abstracción que yo voy a hacer del objeto que estoy evaluando. En este caso, la clase se va a llamar vehículo. Entonces, un vehículo ya dijimos que tiene llantas, marca, motor, modelo, color. Ahora, ¿cuáles son los comportamientos? O, mejor dicho, los métodos de este vehículo. ¿Sí? Arrancar sería uno de ellos. Sí. Acelerar. No. Esa es una característica. ¿Sí?
Acelerar, sí, son las acciones que hace el vehículo. Retroceder, girar a un lado, girar hacia el otro. Esos son los métodos, son los comportamientos que puede realizar un objeto, ¿cierto? Entonces vuelvo al caso de lo que les decía anteriormente. Cuando tenemos una función en programación estructurada, decíamos, tenemos una función que se va a llamar acelerar y dentro vamos a tener los datos que sirvan, que hagan que el coche funcione, ¿sí? Como tal. Lo importante de un sistema de programación es que ambos, tanto lo que son los datos, o sea, las variables, y los métodos, las funciones, estén intrínsecamente ligados. Intrínsecamente ligados significa que estén conectados, ¿sí? Directamente, que formen una misma unidad conceptual y operacional. En programación orientada a objetos, no se pueden desligar los datos de los métodos de un objeto. ¿Por qué? Porque si yo, imagínense que yo tengo un método que se llame acelerar coche, pero dentro del atributo, dentro de mis atributos no tengo la característica de velocidad, entonces no puedo acelerar el coche sin una velocidad, ¿sí? Entonces, aquí hay unos ejemplos de lo que son ya las clases, objetos y métodos para esas dos clases. Una clase llamada auto, que puede tener marca, puede tener una cantidad de puertas, puede tener un color, puede tener un cilindraje, un consumo de combustible, los kilómetros realizados y tiene diferentes métodos. Encender, cambiar la rueda, combustible consumido por mes, los kilómetros que lleva consumidos o realizados y los kilómetros realizados por mes. Todos son métodos. ¿Sí? Solo voy a poner la M. Luego, para el caso de la clase, ¿sí? A esto se le llama clase. Para el caso de la clase rectángulo, vamos a tener lo que son las coordenadas superior izquierda, coordenada superior derecha, tipo de línea, color de línea y el color del relleno. Esto es un rectángulo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Mostrarlo, ocultarlo o cambiar de posición. ¿Sí? Estos son los métodos. ¿Estos cómo dije que se llamaban? Hello. ¿Cómo se llaman estos señores? Hola. Pónganlo en el chat si no quieren hablar. No, 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 no. Esta es la clase. Como tal, todo esto es la clase. ¿Sí? Todo ese cuadrito es la clase como tal. Este es el nombre de la clase. A estos señores, ¿cómo les dije que se llamaban? Atributos. ¿Sí? Estos son los atributos. Atributos o propiedades o características. ¿Sí? No se les olvide. Una clase tiene atributos y métodos. ¿Sí? Como tal, objetos. Ok, definamos lo que es la abstracción, pues, que era lo que les planteaba anteriormente. Podemos definir la abstracción como las características específicas de un objeto, ¿sí? Aquellas que lo distinguen de los demás tipos. En otras palabras, es conseguir describir un objeto con propiedades y métodos principales sin pensar en el detalle, ¿sí? La abstracción separa el comportamiento específico de un objeto, que era lo que estábamos viendo cuando un carro arranca o se detiene. A esta división que se realiza se le conoce como la barrera de abstracción, ¿sí? Separar el comportamiento de los atributos. Alguien me coló ahí dentro de unos atributos un método o dentro de un método un atributo. No debe de ser así. Ya lo vamos a ver con código aquí y vamos a irnos a Fabuloso Visual Studio.
vamos a crear esta abstracción como tal de una clase que nosotros denominemos vehículo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tienen el espacio ahí, yo tengo abierto Visual Studio, voy a crear un nuevo proyecto. Y voy a agregar una característica de una clase llamada classLibrary.net standard y le voy a dar siguiente. Y a esta le voy a poner la clase vehículo, ¿sí? Solamente le doy crear. Y ya debería de cargar en un momentito. Chan, 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 chan. Como siempre tarda un poquito. No, la verdad que ya había mejorado el rendimiento de mi máquina. Ok, se los voy a poner ahí para que si ustedes ya lo abrieron, pues vayan creando el ejemplo. A la clase como tal, cuando la creamos, ojo, la creamos a partir de una biblioteca de clases. Ustedes le pusieron al programa como tal vehículo, ¿sí? Y ojo, no significa que se les va a crear todo esto. Ustedes deben de crearlo de manera manual. Dentro de la clase vehículo, usted va a decir que va a ser va a ser una abstracción pública de la clase vehículo. Y va a tener, ¿qué son estos? ¿Todos están viendo la pantalla de la presentación? ¿Qué son estos? ¿Cómo se llaman estos? ¡Yuhu! Son métodos, correcto. Son dos métodos, uno que se llama acelerar y otro que se llama detener. Y aquí ya me abrió, miren. Entonces yo ya tengo una public class llamada vehículo. Yo a la clase aquí le puedo poner un nombre y le puedo decir que se llame vehículo. Y listo, ya tengo una clase llamada vehículo. Ojo, no es la manera más puntual de crear una clase, se los aclaro. Ahorita la estoy creando de manera puntual. Entonces, si nos vamos a ver el código dice public abstract class y luego abrimos lo que se denomina public, ¿sí? Abstract, de abstracto, ¿quién? Class, ¿sí? Abro mis famosas llaves. Y le digo vehículo, ¿sí? Veamos. Y ahí está. La clase como tal me está generando un error porque vehículo se esperaba, ¿qué dice? Identificador esperado.
se esperaba el cierre. Aquí está el cierre. Aquí no va esto. Entonces, luego de eso, tendríamos básicamente, más adelante lo van a ver, ahorita solo es un ejemplo puntual de cómo ir creando esto, ¿sí? Entonces, volvemos aquí, claro, me está generando error porque aquí debe de ir vehículo, porque es la clase que estoy definiendo. Aquí la quito y le pongo estos señores. Y luego vamos a ponerle class 1 si quieren, aquí para que no me genere conflicto. Y acá entonces voy a crear los métodos. ¿Cómo creo los métodos? Diciéndole public abstract void. Me va a generar un error, van a ver, porque no tengo creado los métodos, y los métodos los tuve que crearlos antes. Ay, creo que no, este no iba aquí. Public abstract void y denomino estos acelerar. Miren cómo cambia la sintaxis. ¿Vieron? Y voy a crear otro public abstract void que se va a llamar detener. Y listo, ya tengo tengo una clase llamada vehículo, ¿sí? Con dos métodos abstractos, acelerar y detener. Obviamente antes de esto tuve que haber creado pues la funcionalidad de estos métodos para que pueda funcionar pues mi vehículo. Ahorita solo estamos haciendo ejemplos de lo que es el código de abstracción. Entonces, otra de las cosas, otro concepto bien importante, la encapsulación. Una clase debe ser una estructura cerrada, como tal, la información, ¿cierto? Estamos hablando de la información. Debe poder acceder a ella si no es a través de los métodos definidos, ¿sí? Yo no puedo ir a extraer los datos de una clase si no lo hago por medio de un método definido, ¿sí? Por lo tanto, todos los datos de una clase son privados y se accede a ellos mediante métodos públicos, ¿sí? Cada dato o atributo de una clase deberá tener un método accesor y otro método modificador, ¿sí? Más adelante, creo que aquí hay un ejemplo, a ver. Habla sobre lo que se denomina get y set, ¿sí? Así, miren, vamos a ver al señor. Para acceder a los datos de una clase debe de existir un método que se llama get y otro que se llama set. Uno es el que obtiene los datos y otro es el que modifica los datos, ¿sí? Más adelantito lo vamos a ver. Vamos a crear un ejemplo bien completo de lo que es una clase con sus datos. Entonces, vamos a seguir con la teoría para que vayamos entendiendo. Entonces, una clase debe ser una estructura cerrada. No se debe poder acceder a los datos de ella si no es a través de los métodos definidos para ella, el get y el set. Por lo tanto, todos los datos de una clase son privados y se accede a ellos mediante métodos públicos, ¿sí? Cada dato o atributo de una clase deberá tener un método accesor y otro método modificador. Otra definición de lo que es encapsulación, vamos a seguir con el ejemplo del auto, observándolo como un objeto siempre. Actualmente es posible saber el estado general del mismo con solo ver un tablero, ¿verdad? Si el auto tiene temperatura, habrá un método llamado termómetro que nos va a indicar ese estado. De otra forma, tendríamos que acceder al motor y comprobarlo de manera manual.
Y aquí está ya lo que es ya la clase completa como tal. Tenemos una clase pública llamada vehículo, ¿sí? Ahora ya no existe lo que es la palabra. Este es el término para lo que es la definición de la clase como tal. Y lo vamos a hacer, ¿sí? Fíjense primero que todo. Es como crear una función. Public class vehículo, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo aquí. Ya le vamos a quitar este concepto de public abstract, ¿sí? Porque no es abstracción la que estamos haciendo. Public class vehículo, yo creo esa clase, ¿sí? Y le denomino un private void de tipo string que se va a llamar guión bajo marca. A ver, string, private, creo que el void me lo comí. A ver. Que se hizo la presentación. Ok, private double es el tipo, es la palabra privada y el tipo. Entonces, private, le voy a poner string y luego le pongo una marca. Si ustedes se fijan, la sintaxis cambia de colorcito. Y luego, más adelante, ¿sí? Yo tengo que acceder a esos datos. Yo puedo crear otro private. Pónganle int que sea como año, por ejemplo. Aquí lo recomendable es nunca usar la ñ cuando vayan a renombrar. Año. Y ahí estoy definiendo otro método. Podría crear otro método. Private string. Que se llame modelo. ¿Por qué? Se preguntarán por qué yo le agrego un guión bajo al inicio. Porque es una manera de diferenciar que estos son atributos de la clase vehículo. Más adelante los van a ver y se van a entender por qué lo hago así. ¿Sí? Entonces ya tengo tres atributos de esa clase vehículo y voy a obtener los datos porque son de manera privada, los encapsulé, ¿sí? Y los voy a obtener con una función llamada public, el tema del tipo de dato, ¿sí? Entonces, en este caso voy a crear un public void, creo que este sí es void, marca, no era marca, public siempre el tipo de dato, public string, marca, y aquí le pongo este señor y vamos a poner lo que es el señor get, ¿sí? Después de este señor. Get, miren. Y dentro de este get yo voy a obtener pues los valores de lo que es la marca. Pude haber creado esto para decir tipo, public string tipo, y acá decirle get marca, miren, marca, y ahí obtengo los datos de la marca como tal. Aquí tengo que poner un punto y coma porque si no me va a generar un error si no estoy mal. No, era la palabra return, get, return, marca. Y aquí no va esto. Esto es un ejemplo nada más, ¿cierto? Estoy aquí, ¿ve? Y luego aparece otro public void para acelerar, que estos ya son métodos. Pero es la manera de extraer esos datos privados de la variable, perdón, del atributo m velocidad. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta hasta donde vamos, chicos, chicas?
Pueden copiar este ejemplo, yo porque no me lo sé, por eso lo estoy haciendo así. ¿Hay alguna pregunta? Hola. Bueno, si no tienen preguntas, chicos, lo vamos a dejar ahí. Copien este o lo... No, este no se puede correr. Aunque lo corramos no vamos a poder hacer nada. Entonces, vaya, suponiendo que nosotros venimos y vamos a terminarlo para que puedan verlo. Nosotros vamos a volver a empezar. Bueno, a empezar hasta aquí. Para no volver a borrar esto. Si quieren borrarle el guión bajo, es criterio suyo. Yo lo hago así por defecto, siempre, para acordarme. Que son métodos privados. ¿Sí? Entonces ya creé tres métodos. Voy a mover esta señora aquí abajo para que vayan en orden. O sea, no influye nada, ¿va? Solo que yo quiero ver los datos ordenaditos. Primero marca, después el modelo y después el año. ¿Sí? Del vehículo. Luego entonces creo una variable. Perdón, ya me quedé con ese concepto de variables. Creo un método accesor que va a ser de manera pública y voy a acceder a esa variable o a ese atributo como tal, ¿sí? Llamado la forma como yo lo quiera. Pónganle carrito, ¿sí? Carrito. Para el carrito, yo voy a acceder vía get, ¿sí? Yo voy a acceder vía el carrito con con esta función get. Voy a acceder y voy a mandar a pedir el valor de la marca primero que todo, ¿sí? Pero le voy a decir retórneme la marca de este señor y ahí ya estoy obteniendo la marca de ese señor. Y a su vez voy a obtener get return el modelo de ese señor. Bueno, debería de haber creado otro. Por eso les decía que aquí lo recomendable era utilizar esto para que vayamos viendo. Aquí y a esta señora le vamos a poner y en vez aquí le vamos a poner marca y aquí vamos a crear otro public string para el modelo y vamos a entrar aquí en esta función y vamos a crear un get, vamos a crear un return guión bajo modelo, dos punto y coma, y ya accedí a los datos de esa señora clase llamada vehículo. Por último, solo voy a copiarlo para ahorrarnos tiempo y a este le vamos a cambiar y le vamos a poner año y a este pues va a ser año y accedí a los tres. Ojo, aquí me está generando un error. ¿Por qué? Porque no era string, era tipo int. ¿Estamos, chicos, chicas? Si ustedes se fijan, ¿qué hago yo corriendo esto? Nada. Solo lo corre y me va a decir bien, gracias, sí está bien.
pero no se va a abrir nada. Entonces se preguntarán qué es lo que hace entonces la programación orientada a objetos. Recordamos que estamos hablando de un sistema, ¿sí? Yo estoy tratando de almacenar datos de un vehículo, ¿sí? Y estoy tratando de asociar lo que es una clase, estoy creando la primera clase para luego guardar esos datos. Voy a guardar la marca, el modelo y un año. Primero los declaro como variables, como una tabla, y luego puedo acceder a ellos para que cuando la persona los consulte yo los pueda obtener y tenerlos listos a la mano. ¿Alguna pregunta, chavos, chavas? Hola. Solo la sintaxis tal vez que la comparta. Ah, es de sabérsela. Sí, es que a medida que uno va practicando se la va aprendiendo. De hecho, ustedes no se asusten por eso. Si lo tuvieron, si lo hicieron ahorita, pues ya lo copiaron. Pero van a ver que a medida que uno lo va haciendo es bien repetitivo. Uno va creando. Primero creo la clase, así como se ve aquí en la presentación. Se ve bien, bien repetitivo. Cierro esto. Es bien repetitivo. Así como veíamos esto acá. Así como vemos esto, uno crea una clase y le da sus atributos. Entonces usted lo que va a hacer para cada atributo, este va a ser privado, este va a ser privado y este va a ser público. Y de ahí entonces empieza con el get, set, get, set, get, set. Lo van a ver, más adelantito vamos a ir haciendo clases. Mañana vamos a hacer otro ejemplo. Lo que necesito yo primero es que todo quede claro, que es el concepto definido de una clase, que es un objeto y que es un método. Hasta hoy, hasta ahí llegamos. La encapsulación mañana la vamos a seguir viendo. El concepto de abstracción también. Si no hay preguntas, chicos, lo dejamos hasta ahí. Nos vemos mañana a la misma hora. Esperemos que mañana sí comencemos puntual. Y el jueves también. Y de ahí vamos para adelante, ¿va? El sábado seguimos viendo más conceptos en la clase. Y vamos a seguir haciendo más programas. Crear unas clases de X tipo y darle tipos de datos, etcétera, etcétera. Entonces, adiós consola. Ya todo el mundo ya se decepcionó. Pero les va a gustar más esto, no se preocupen. Ya van a ver que lo que hacían en la consola no era, y qué básico era. Ya van a ver, ya van a ver. Listo, buenas noches entonces. Mañana es el cacerolazo, ahí los invité. Así que tengo que escuchar a la hora. Vamos a hacer un break de 5 minutos para los 5 minutos del cacerolazo. Buenas noches, chicos y chicas.